Chicos, mi nombre es Ana Laura Araúz, yo soy estudiante del séptimo semestre y el día de hoy tengo el placer de presentar la docencia acerca de la eficacia de los métodos anticonceptivos. Y bueno, antes de empezar, vamos a estar viendo las distintas opciones de anticonceptivos, desde la más confiable hasta las menos confiables. Voy a estar mencionando unos cuantos de sus riesgos, beneficios y sobre todo basarnos en la confiabilidad de acuerdo a su índice de eficacia. Entonces, con respecto a los métodos anticonceptivos en países desarrollados, como lo son Estados Unidos, se ha visto que más del 50% de todos los embarazos no son planeados. Y cada año se ofrecen nuevas opciones anticonceptivas que notifican mejoras. Aunque existen varios tipos de anticonceptivos, todos funcionan ya sea inhibiendo el desarrollo o la liberación del óvulo, o más bien bloqueando el encuentro del óvulo y el espermatozoide. Este objetivo se consigue mediante diversos mecanismos de acción, que es la inhibición del desarrollo y la liberación del óvulo, como lo son en los anticonceptivos orales, la inyección de progesterona de acción prolongada, los parches transdérmicos o el anillo vaginal anticonceptivo, o también la creación de una barrera mecánica o química o temporal entre el espermatozoide y el óvulo, sea mediante los preservativos, el diafragma, el espermicida, también está la anticoncepción intrauterina y el conocimiento de la fertilidad. La anticoncepción posibilita a la mujer o pareja a formular un plan de salud reproductiva, ya sea permitiendo que la concepción sea un evento planificado y no inesperado. Cuando se comparan todos los métodos anticonceptivos, se debe considerar tanto la falla con el uso habitual o uso típico y el uso perfecto, como lo podemos ver en esta tabla. El uso habitual, disculpen, o el uso típico, es la tasa de falla observada cuando los pacientes usan realmente el método, teniendo en cuenta los errores de uso que todos cometemos de vez en cuando y el incumplimiento real. Y la tasa perfecta es la tasa de falla inherente del método si el paciente lo usa correctamente el 100% del tiempo. Las tasas de fracaso se van a estar incluyendo entre paréntesis, como uso típico entre perfecto, en referencia al porcentaje de embarazos no planificados dentro del primer año del uso típico contra el uso perfecto. Cuando se ayuda a una mujer y a su pareja a elegir un método anticonceptivo aceptable y biológicamente apropiado, la brecha entre el índice de fracaso del método y el índice de fracaso típico se reduce al mínimo. Y aunque la eficacia es importante, siempre es importante al momento de elegir un método anticonceptivo, hay otros factores que también se deben tomar en cuenta, como la seguridad, la disponibilidad, el coste y la aceptabilidad. Y en algunos casos, la habilidad física del paciente para utilizar adecuadamente este método. También es importante que al momento en que se elige algún método anticonceptivo, una de las tareas de atención preventiva es ayudar a los pacientes a comprender que además del preservativo, los métodos anticonceptivos no ofrecen ninguna protección contra las infecciones de transmisión sexual. Ok, empezaré con la anticoncepción reversible de acción prolongada. Esta puede ofrecer una eficacia anticonceptiva igual o mejor que la esterilización permanente, con la ventaja de ser reversible, y esta es ideal para planificar y espaciar los embarazos. Hay poca contraindicación y los riesgos y efectos secundarios son muy bajos. En este caso podemos hablar acerca de los implantes anticonceptivos hormonales, que esta es una varilla de 4 centímetros por 2 milímetros que contiene prostágeno, y este proporciona 3 años de contracepción. Hay una tasa de falla con el uso típico perfecto de 0.5% y esta es la forma más efectiva de anticontracepción disponible, además de la esterilización femenina. Este implante se usa mediante el espesamiento del moco cervical y la inhibición de la ovulación. Un efecto secundario frecuente es la hemorragia vaginal irregular e imprevisible que se puede persistir después de varios meses de usarlo. La anticoncepción intrauterina. Este se conoce como el DIU o el dispositivo anticonceptivo intrauterino. Y este se recomienda en adolescentes, en mujeres nilíparas, multíparas, pues son uno de los métodos más utilizados y seguros de anticoncepción no permanente en todo el mundo.
Hay 4 tipos de DIU disponibles en Estados Unidos, 3 hormonales y uno no hormonal, y todos tienen una forma de T. El DIU hormonal que libera una cantidad pequeña de levonorgestrel o DIU-LNG, y también tenemos el DIU no hormonal, que es el DIU de cobre, como el té de cobre como lo conocemos. Y estos presentan diferentes tasas de fallo, como lo es en el DIU de cobre de 0.8 entre 0.6% y el DIU-LNG de 0.2 a 0.2%. El mecanismo de acción del DIU-LNG es que evita la unión del espermatozoide y el óvulo, engrosando el moco cervical, lo que reduce el número de espermatozoides que entran a la cavidad uterina. Y el DIU de cobre, en este se presentan los iones de cobre que funcionan como espermicidas, inhiben la motilidad de los espermatozoides y la reacción acrosomal durante la fertilización. Y se puede usar después del coito como un anticonceptivo de emergencia y puede interferir en lo que es la implantación. Ok, con respecto a los anticonceptivos hormonales inyectables e implantables, tenemos el acetato de medroxiprogesterona de liberación lenta, conocido como el DMPA, que este presenta una tasa de falla de 6 entre 0.2%. Este es un gestágeno inyectable que se administra por vía intramuscular o subcutánea cada 13 semanas y puede administrarse cada 15 semanas después de la última inyección sin requerir una protección anticonceptiva adicional, lo que proporciona un margen de seguridad. Esta inyección debe administrarse los 5 días siguientes de la menstruación actual y de no ser así hay que utilizar un método anticonceptivo de refuerzo por 2 semanas. Dentro de los efectos adversos que este puede presentar es que suprime la producción del estradiol y se asocia con una pérdida de la densidad ósea. Y este efecto durante la adolescencia, que es un periodo crítico de aumento de masa ósea, ha suscitado una preocupación, aunque parece que la disminución de la densidad mineral ósea es reversible tras la interrupción de este anticonceptivo inyectable. Y bueno, en mujeres que tienen un riesgo especial con osteoporosis, tiene que ser especialmente cuidadoso al considerar el uso del mismo. Dentro de los beneficios no anticonceptivos que este presenta, es que comprenden la reducción de un riesgo del cáncer de endometrio y de anemia ferropénica, pero puede mejorar el control del dolor asociado con pacientes con endometriosis, hiperplasia endometrial y dismenorrea. Con respecto a los anticonceptivos hormonales, las hormonas también pueden utilizarse con muchos métodos anticonceptivos, como lo son los preparados hormonales inyectables, el implante hormonal, están los dispositivos intrauterinos que contienen hormonas y los parches y anillos anticonceptivos. Más de la mitad de las mujeres jóvenes entre 20 y 24 utilizan este tipo de anticonceptivo. Los anticonceptivos hormonales tienen beneficios para la salud como lo son la reducción del riesgo de padecer un cáncer de ovario y de útero, además de proporcionar una protección contra la anemia causada por la menstruación. Aunque los métodos anticonceptivos hormonales están asociados con riesgos, para la mayoría de las mujeres el uso de uno de estos fármacos es más seguro que el embarazo, pues las tasas de falla del método de los anticonceptivos orales, los transdérmicos y los transvaginales son menos del 1%. Y los métodos hormonales de acción más prolongadas, como las inyecciones, los implantes y los DIUs, tienen índices de eficacia equivalentes o incluso superiores a los de la esterilización. Puesto que normalmente en los anticonceptivos orales se pueden ver que hay unos cuantos fallos que pueden ser al momento en que el paciente olvida tomarse las pastillas, ya sea que los fármacos inyectables de acción prolongada, los parches, los implantes y la anticoncepción intrauterina, además de los anillos vaginales, ellos comparten la ventaja adicional de que no tienen que tomarlos a diario, a lo que induce errores. Los anticonceptivos orales no te protegen contra una infección de transmisión sexual y hay que informar a las mujeres que utilizan estos métodos de los comportamientos de alto riesgo y de la necesidad de utilizar preservativos para conseguir una protección adicional. La mayoría de los anticonceptivos orales son combinaciones de un estrógeno y un gestágeno,
aunque existen productos que solamente contienen gestágenos. Como primer punto tenemos los anticonceptivos orales combinados, que casi todos los preparados de los anticonceptivos orales combinados contienen etinilestradiol como componente estrogénico y eh, un derivado de la espironolactona como componente gestagénico. Su efecto es suprimir los factores hipotalámicos liberadores de gonadotropinas con la siguiente supresión de la producción hipofisiaria y de la lutropina. El componente gestagénico proporciona el principal efecto anticonceptivo y actúa fundamentalmente mediante la inhibición de la secreción de la LH y de la ovulación, y como efecto adicional provoca el espesamiento del moco cervical y de la inhibición de la migración espermática. El componente estrogénico actúa mediante la inhibición de la secreción de la FSH, lo cual evita la maduración de un folículo, además de potenciar la acción del gestágeno. El estrógeno proporciona un efecto anticonceptivo moderado, por lo tanto aumenta la eficacia de este método. Aunque el componente gestagénico y estrogénico en los anticonceptivos orales combinados actúan de un modo sinérgico, el gestágeno proporciona un mayor efecto anticonceptivo, mientras que el estrógeno regula el ciclo menstrual. Y conocer la diferencia puede ayudar al momento de seleccionar el preparado más adecuado y aceptable para el paciente. Dentro de los anticonceptivos que solo tienen gestágenos, estos también se conocen como la mini píldora, que actúan principalmente mediante el espesamiento y la impermeabilización relativa del moco cervical. Dentro de estos, este presenta beneficios en las menstruaciones que pueden ser mucho más cortas, menos dolorosas, y a raíz de esto el riesgo de una anemia ferropénica es menor. Además de eso, las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen una menor incidencia de cáncer endometrial y de ovario. Y aparte de eso, de una infección como tal. De efectos adversos en los anticonceptivos orales, se puede ver que de 10 al 30% de las que toman anticonceptivos orales combinados en dosis bajas experimenta amenorrea durante el primer año del uso, y puede llegar a afectar el 5% de las usuarias tras varios años de uso. Además de eso, hay complicaciones graves como la trombosis venosa, la coléstasis, colicestopía, apoplejía, infarto de miocardio son más probables en las mujeres que utilizan formulaciones de altas dosis y también en mujeres fumadoras. Ok, además tenemos el anillo vaginal. El anillo vaginal libera una cantidad constante de estrógeno y gestágeno sintético al día y tiene una eficacia comparable a la de a la de los anticonceptivos orales combinados. El anillo vaginal está asociado con un mejor cumplimiento debido a que se utiliza una vez al mes. La paciente lo introduce en la vagina al comienzo de la menstruación y lo deja ahí 3 semanas, y la extracción del anillo se traduce en una metrorragia de privación. El anillo puede permanecer afuera de la vagina durante 3 horas si desea, sin que su eficacia se vea alterada, debido a que es incoloro e indoloro, y tiene un diámetro de 5%. La mayoría de los pacientes y su pareja no notan su presencia. El parche transdérmico, este tiene estrógeno y gestágeno sintético y conserva su eficacia durante toda una semana. La paciente se coloca el parche los primeros 5 días de la menstruación y cambiarlo cada semana durante 3 semanas. Se recomienda colocar el parche sobre una zona de piel limpia y seca en los glúteos, la cara superexterna del brazo y la parte inferior del abdomen. Eh, Hay que tener cuidado al recetar este parche en mujeres que pesan más de 90 kilogramos debido a su menor eficacia. Ahora continúa con los anticonceptivos de barrera. Entre los métodos anticonceptivos más antiguos podemos ver que están el preservativo, el diafragma y el capuchón cervical. Algunos métodos como el conocimiento de la fertilidad pueden considerarse de una barrera, pero de tiempo, entre el coito y la concepción. Cada uno de estos métodos depende del uso correcto antes o en el transcurso del acto sexual, y por lo tanto están expuestos a un índice de fracaso más alto que los métodos que no dependen del acto sexual.
Esto es el resultado de un uso incoherente o incorrecto, además de la alteración del material de la barrera. Por ejemplo, el látex de los preservativos, el diafragma y el capuchón cervical pueden dañarse por la aplicación de un lubricante de aceite. En los preservativos, esta más que nada es una funda que se coloca en el pene erecto o dentro de la vagina, si hablamos de la mujer, para evitar que el semen llegue al cuello del útero y al aparato genital superior. En la esponja, esta esponja tiene un tamaño pequeño en forma de almohada que contiene espermicida y tiene un orificio que está diseñado para encajar sobre el cuello del útero y mantenerse en su sitio durante el acto sexual. El diafragma es un dispositivo pequeño que está cubierto de látex y en forma de cúpula, y el uso correcto del diafragma implica la aplicación de una vaselina o una crema anticonceptiva con espermicidas en el centro y a lo largo del borde del dispositivo, y luego se introduce en la vagina por encima del cuello del útero y detrás de la sínfisis del pubis. Em, Dentro de los efectos adversos de la misma hay infecciones urinarias, y, y bueno, se ve que es el doble que en las que utilizan anticonceptivos hormonales. En el espermicida, estas son preparaciones que contienen una sustancia química que destruye el semen, además de algún excipiente o una base. Ejemplo, en geles, espumas, cremas, películas, supositorios o comprimidos. Estas se pueden ver utilizadas en combinación con el preservativo, pero se ha visto que esta tiene un índice de fracaso parecido al de los métodos hormonales, ya que los mismos proporcionan poca protección, por no decir ninguna, contra las infecciones de transmisión sexual. Dentro de los métodos de conocimiento de fertilidad, estas hacen referencia a las técnicas que buscan identificar los días en que es posible que ocurra el embarazo al rastrear el ciclo menstrual u otros signos de fertilidad como el moco cervical o la temperatura corporal basal. Las parejas evitan las relaciones sexuales sin protección durante estos días y son una barrera de tiempo para la concepción. El método de calendario. Este se basa en el cálculo del periodo de fertilidad de una mujer. Ella registra su ciclo por 6 meses para calcular su periodo fértil. Y el primer día del periodo fértil es determinado cuando se restan 18 días a la duración total de su ciclo menstrual más corto. Su último día fértil se restan 11 días a la duración total de su ciclo menstrual más largo. En una mujer con ciclos regulares de 28 días, el periodo fértil es el día 10 y del día 10 al día 17 y las relaciones sexuales se deben evitar durante este tiempo. El método de temperatura corporal basal, este se basa en variaciones de temperatura que se producen cerca del momento de la ovulación y la temperatura se verifica diariamente al despertar. El método de moco cervical, este depende de la evaluación diaria de la mujer que hace sobre el moco cervical, tomando en consideración los cambios cercanos cuando llega la ovulación. El método sintotérmico, este lo que hace es que combina el examen del moco cervical y la temperatura corporal. Además de revisar su temperatura y el moco cervical, la mujer también debe revisar otros signos de la ovulación. Y bueno, ya creo que esta es la última diapositiva. La anticoncepción postcoital, esta puede utilizarse para prevenir el embarazo en los primeros 5 días de sexo sin protección, pero es eficaz si se toma las primeras 24 horas después de las relaciones sexuales sin protección. Y facilita el acceso de una manera generalizada a la anticoncepción postcoital de emergencia, que es una de las medidas más importantes que pueden adoptarse para reducir índices de aborto y embarazos no deseados. La anticoncepción postparto, actualmente ha habido un gran interés con el uso de los anticonceptivos reversibles de acción prolongada inmediatamente después del parto para reducir el embarazo no planeado y con intervalos cortos, ya sea evitando las barreras para la colocación a intervalos durante la visita de 6 semanas después del parto. El implante anticonceptivo puede insertarse en cualquier momento antes del alta hospitalaria, incluso en la sala de parto, y no requiere ningún entrenamiento didáctico adicional. Y sobre los métodos ineficaces, bueno, el médico siempre tiene que estar preparado al momento en que habla con su paciente y aconsejar a los pacientes que no utilicen una manera rutinaria técnica ineficaz basada en la tradición. O sea,
como son las duchas poscoitales, las barreras improvisadas, ya sea por embalajes de alimentos y varias posiciones coitales anticonceptivas. Aunque no son tan eficaces como otros métodos, el coito interrumpido o la retirada antes de la eyaculación tienen cierta eficiencia si se utilizan de forma regular y debe aconsejarse su uso si es el único método con el que la pareja se sienta cómoda. Y bueno, ya aquí de una manera más resumida, puede encontrar esta tabla acerca de la eficacia de los métodos de planificación familiar, que en cada uno de ellos se pueden ver todos los métodos anticonceptivos que mencioné anteriormente y los porcentajes, que en cada uno el número de cada 100 mujeres con un embarazo accidental dentro del embarazo de usos típicos de cada método anticonceptivo, en el cual se puede ver desde el más eficaz al menos eficaz. Y bueno, aquí una de las referencias que utilicé para la ponencia del día de hoy y espero que haya sido de su agrado. Ah, y también puse unos memes también. Tardes, compañeros. Vamos a ver el artículo de la temática del mes ginecología obstetricia. Yo soy Catherine Hernández Zambrano, de onceavo. Bueno, el artículo se llama Nuevas oportunidades para la salud endometrial mediante la modificación de la composición microbiana uterina. ¿Es el presente o el futuro? Y bueno, aquí pueden ver los autores y el lugar de donde lo obtuve. Entonces, sabemos de que el útero posee su propia microbiota y esa microbiota puede influir de manera positiva a la salud uterina, ayudando en el sistema inmunitario, o bien puede ser un predisponente a algunos trastornos ginecológicos cuando hay un desequilibrio en esa microbiota. Tenemos una disbiosis bacteriana. ¿Y qué trastornos? Pues endometriosis, sangrado menstrual, cáncer, hiperplasia de endometrio, pólipos, infertilidad y muchos otros. Pero se sabe eso, de que la disbiosis bacteriana puede predisponer a los trastornos ginecológicos y que obviamente si corregimos esa disbiosis bacteriana, pues vamos a mejorar los tratamientos que hay predispuestos y estandarizados para los diferentes trastornos ginecológicos. A pesar de eso, pues no hay un protocolo estándar para tratar esa disbiosis bacteriana. Así que en la revisión vamos a ver eso, vamos a conocer cuál es la composición bacteriana que hay en el endometrio normal. Vamos a ver los tratamientos que hay para esa disbiosis bacteriana en el entorno clínico y también vamos a ver cómo esos tratamientos modifican esa composición uterina. Antes se pensaba de que el útero era un órgano estéril y que solamente estaba colonizado en situaciones específicas cuando había un trastorno ginecológico, pero ahora sabemos de que no es así, de que el endometrio, el útero, realmente sí tiene una composición bacteriana, una microbiota, y que muy probablemente predispone a tener trastornos ginecológicos. Pero es difícil saber cuál es esa composición basal, cuál es lo central que tenemos aquí. Por ejemplo, sabemos que en la vagina un 90% es lactobacilo, o sea, eso lo sabemos. Pero en este caso no podemos saber eso porque es un nicho polimicrobiano que va a cambiar constantemente dependiendo de muchos factores que ya veremos. Y obviamente al no saber específicamente con qué estamos trabajando aquí, no se sabe cómo van a ir los tratamientos ahí. Obviamente aquí tratamos con medicamentos, antibióticos que vayan contra el lactobacilo, pero en esta área no podemos decir eso porque no conocemos el nicho principal que hay. Como antes se pensaba que era estéril, se habían propuesto múltiples vías de transmisión, que era como la razón principal para la que los estudios indicaban que había una composición microbiana, porque a pesar de que se sabía que era estéril, también se sabía de que había una composición bacteriana. Entonces, las vías de transmisión que se creían eran la ascensión de bacterias a través del cuello uterino, por procedimientos ginecológicos, los hábitos sexuales y las demás que vemos aquí. Sin embargo, lo que más relevancia ha tenido en los últimos años es la bomba peristáltica uterina, que es de que a partir de los microbios vaginales viajan al útero. Y con esto, como ya les mencionaba, en la vagina sabemos que el 90% es lactobacilos, entonces probablemente por esta vía de transmisión, lo que más habría en lo que es el endometrio sería una composición bacteriana de lactobacilos. Es la composición que pensaríamos que hay. A pesar de eso, la evidencia uno puede llegar a un consenso y decir que es así, porque esa composición bacteriana, como les mencionaba,
va a estar modificada por múltiples factores. Los últimos estudios que están basados en lo que es la secuenciación de próxima generación, que es como lo último en estudios, algunos detectan el ADN de ciertas bacterias, como por ejemplo el lactobacillus, y ya consideran pues de que se afirma de que sí son los lactobacillus lo que más predomina en esa composición bacteriana. Otros estudios dicen de que no porque se encuentre el ADN ya se indica que la bacteria está activa y que está ahí de manera permanente, porque dicen que hay que tomar en cuenta la contaminación, de que puede ser una bacteria que está de manera transitoria. A pesar de eso, sí se sabe de que el hecho de que haya un ADN de una bacteria genera una respuesta inflamatoria en el huésped. Entonces, sí se podría estar pensando de que producto de esta vía de transmisión, los lactobacilos serían la composición principal. Pero como les menciono, no podemos decirlo que es algo como específico o ley, porque esa composición está modificada por múltiples factores. Factores que pueden ser técnicos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un procedimiento ginecológico, en la introducción de un dispositivo intrauterino, hay un alto riesgo de contaminación. También cuando esos resultados se van a procesar, a secuenciar, también puede haber un grado de error, pueden contaminarse, entonces hay que tomar en cuenta esos factores técnicos. En la parte del individuo, son factores que vemos aquí, como la edad. A lo largo de la vida, sabemos que la mujer, a medida que avanza, cambia esa microbiota bacteriana. Cambia totalmente, entonces es un factor que va a modificar la composición. También lo que es la historia médica, los antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, la etnia, es muy importante, porque, por ejemplo, la mayoría de estos estudios, si están basados en mujeres caucásicas, los resultados le van a arrojar de que los lactobacilos es la composición que más predomina, pero no podemos decir que es lo mismo para una mujer afroamericana o una hispana, porque los estudios han demostrado de que hay mayor prevalencia de lactobacilos en caucásicas que en afroamericanas e hispanas. Entonces son datos que hay que tomar en cuenta en este tipo de estudios cuando vamos a buscar cuál es la composición basal. Hay que saber de que no podemos ampliar el estudio a todos los géneros, a todas las etnias, porque no van a ser los mismos resultados. También hay que tomar en cuenta la parte de las hormonas. Las mujeres tenemos fluctuaciones en estrógeno y progesterona constante. Entonces, esto también hace de que esa composición bacteriana cambie. Así que en general, sabemos de que hay una composición basal aquí. Ya no es la idea del útero estéril. Sin embargo, no sabemos cuál es la composición específica, como por ahí sí lo sabemos en la parte vaginal. Entonces, vamos a ver cuál es la posible función que tiene esa microbiota en el útero. De manera general, sabemos de que los microorganismos desempeñan un papel muy importante. Ellos dan forma a lo que son moléculas bioactivas y estas a su vez pues ayudan a la microbiota saludable. Y a la vez van a interaccionar con nuestras células, ayudando en los procesos de regulación y lo que es la parte de la respuesta inmune, inflamatoria, ayudan al sistema inmunitario más que todo. Eso lo sabemos de manera general. Pero en el endometrio, ¿qué es lo que actualmente se conoce? Pues de que el endometrio es un sitio inmunológicamente adecuado para la microbiota. Y la razón de esto es por la respuesta inmune e inflamatoria que tiene el endometrio. Él es capaz de modular esa respuesta y saber a quién atacar y a quién no. Entonces, como la microbiota puede crecer, por decirlo, de manera libre aquí en el endometrio, sin que lo ataquen, simplemente por no ser un agente propio, una célula propia, porque el cuerpo sabe modular a quién sí y a quién no, es un nicho específicamente para su crecimiento. También ayudan a esto lo que son las células epiteliales, estas que vemos aquí, que junto con los receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones, que son múltiples receptores y pueden reconocer a múltiples patógenos, también ayudan a que los microorganismos puedan crecer en esta composición del endometrio, porque los receptores reconocen quiénes son patógenos dañinos y quiénes no, y deja los que probablemente nos van a ayudar en este sistema inmunitario, nos van a proteger la barrera endometrial. Entonces, por eso este es un área, un sitio en el que sí pueden proliferar diferentes organismos microbianos, pero que obviamente serían positivos en este caso, como el lactobacillus, que generan más efectos. ¿Y qué efectos positivos serían esos? Pues ayudan a la barrera, la hacen más fuerte, mantienen su integridad,
mantienen la parte genética estable. También vamos a ver que pueden liberar metabolitos. Gracias a los receptores de reconocimiento hay una detección rápida y estos metabolitos que mencionaba pueden ayudar a suprimir de manera rápida junto con los receptores a las bacterias patógenas, a las que son dañinas y que probablemente no son propias de este ambiente endometrial. Así que estos son en general los efectos positivos que tendría los microorganismos o la microbiota endometrial. Ayudan a la barrera, tienen polipéptidos que son antimicrobianos y están en lo que es la mucosa endometrial y en el líquido endometrial, y gracias a los receptores pues detectan rápido lo que son los patógenos dañinos. Ahora vamos a ver cuál es la composición microbiana uterina endometrial en la salud y cuando hay algún tipo de trastorno ginecológico. ¿Cuáles son esos agentes que más se han visto en los diferentes estudios? Dos ideas que debemos mantener aquí. La primera, pues de que la disbiosis bacteriana puede predisponer a tener trastornos ginecológicos. O sea, eso hay que saberlo. Eso sí es cierto y está aprobado por muchos estudios. Y también que la disbiosis bacteriana puede ser secundaria a los trastornos ginecológicos. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos nuestra composición bacteriana normal, está en su estado basal, pero tengo una paciente que probablemente tiene una predisposición a tener, por ejemplo, endometriosis. Ella tiene una genética que la predispone a eso. Entonces, la paciente desarrolla la endometriosis y se ha demostrado en los estudios que cuando desarrollan la endometriosis pueden predisponer a que la composición bacteriana uterina se altere y genere una disbiosis bacteriana, que cuando ocurre esto, sumado a la patología, la disbiosis ayuda a que progrese más rápido la endometriosis. Entonces, en este caso, sería la disbiosis bacteriana secundaria al trastorno ginecológico. Entonces, vamos a ver si hay asociación o no en estas ideas. En las mujeres sanas, pues se ha visto de que sí, es cierto, tenemos una composición comensal, que un microorganismo comensal, es una composición basal, está presente, se ha demostrado, pero no sabemos quiénes son los que predominan. Sabemos que, por ejemplo, en la vagina está el lactobacillus, aquí no lo sabemos, pero se dice de que en muchos estudios hay un microbioma que es el que más presente está, el que es residente, y que es similar al de la vagina, lo cual apoyaría lo que les mencioné de la vía de transmisión por la bomba de peristalsis uterina que pasa de la vagina a lo que es el útero, los lactobacilos. Apoyarían en estos estudios eso. Pero también hay otros estudios en los que nos dicen, estudios con procedimientos quirúrgicos en donde se minimiza al 0% básicamente la contaminación, de que no hay presencia de lactobacilos, y hay otros, como lo es el Acinetobacter o las pseudomonas. Entonces, se contradicen. Pero también tenemos estudios que nos dicen de que un 40% de muestras obtenidas, por ejemplo, cuando se hace una histerectomía abdominal, no se detectó ningún tipo de microbioma específico. Entonces son dudas en cuanto a las mujeres sanas. No podemos decir de que en las mujeres sanas hay una asociación o no, y estas mujeres sanas serían las que nos podrían indicar cuál es la composición basal específica, porque no están influenciadas con más nada, con un trastorno. Sin embargo, aquí entra lo que les mencionaba, de que esa composición bacteriana posiblemente no podemos saber cuál es la basal, porque está influenciada por muchos factores, los factores técnicos y los factores propios del individuo, la edad, las enfermedades de transmisión sexual, las hormonas. Entonces, por eso se hace difícil saber cuál es la composición basal. En cuanto a la infertilidad, ya entrando en lo que son trastornos ginecológicos, pues algunos estudios nos han dicho de que la disbiosis bacteriana sí predispone a tener este trastorno ginecológico, o sea, sí lo va a hacer, y también se ha demostrado de que si corregimos esa disbiosis bacteriana, se mejoran los resultados en los tratamientos para la infertilidad, como es la fertilización in vitro. Se ha demostrado de que al corregir, por ejemplo, la disbiosis bacteriana causada por lactobacilos, entonces el embrión se implanta de mejor manera. Ha aumentado un 90% de las tasas de embarazo cuando se corrige esa disbiosis bacteriana en la infertilidad. Por lo cual, en este caso, estamos hablando de que sí hay una asociación de la disbiosis bacteriana predisponiendo a tener la infertilidad, porque al corregir eso, mejora los resultados del tratamiento de la infertilidad. En la endometriosis, otro de los trastornos, vamos a ver que realmente la fisiopatología
en sí está en investigación, pero es el ejemplo que les dije. Una paciente que tiene una predisposición a tener endometriosis, la desarrolla, altera la composición basal que tendría una paciente, su composición del microbioma, y genera la disbiosis bacteriana, y se ha demostrado de que esa asociación entre que tenga el paciente endometriosis más la disbiosis bacteriana genera un aumento en la patología, genera que hayan más lesiones endometriósicas en los pacientes, y se ha visto mucho la asociación de esa disbiosis bacteriana con estos agentes que vemos aquí, sobre todo ellos, y vemos el lactobacillus predominante. Aquí un poco de lo que es la endometriosis. Los pólipos endometriales, vamos a ver que algunos estudios han relacionado la presencia de lactobacillus, de Bifidobacterium, de estos que vemos acá, y la disminución de los pseudomonas y las enterobacterias, sobre todo con la presencia de pólipos. Entonces se estaría asociando mucho la presencia de disbiosis bacteriana, predisponiendo a tener pólipos endometriales, y sobre todo pues de que aumentan, hay una proliferación de esas bacterias cuando el paciente tiene esto, es decir, se favorece la disbiosis bacteriana al tener el trastorno ginecológico. Así que básicamente aquí ambas ideas tienen asociación. Aquí vemos el pólipo. En el sangrado menstrual disfuncional, pues básicamente sí se ha visto una asociación entre tener disbiosis bacteriana y que se predisponga a que la paciente desarrolle, por ejemplo, menorragia o dismenorrea. Muchos estudios demuestran una dominancia del microbioma que es lactobacilo, como sobre todo lo que es la composición central o basal del endometrio, y que cuando éste se altera por la disbiosis bacteriana, pues genera una predisposición. Y en el caso del endometrio, realmente no se estudia mucho acerca de la relación entre el cáncer y la disbiosis bacteriana, porque más se relaciona con la obesidad o las hormonas, pero sabemos que de manera general en otras patologías sí hay una relación entre el microbioma, entre los microorganismos y el desarrollo del cáncer. Entonces los autores del artículo piden de que se siga estudiando porque sí debe haber una asociación, pero como no podemos establecer específicamente cuál es nuestra composición basal específica, quién es el que predomina, no se hace una asociación directa con el cáncer. Bueno, ahora vamos a ver los tratamientos actuales en la práctica clínica para la disbiosis bacteriana. Ya vimos que dentro de todo lo anterior no pudimos establecer la composición basal en mujeres sanas porque está influenciada por múltiples factores. En los trastornos ginecológicos vimos que sí hubo asociación en ambas ideas, en que la disbiosis predispone a tener lo que son los trastornos ginecológicos y que en algunos los trastornos ginecológicos favorecieron el crecimiento de la disbiosis bacteriana. Ahora vamos a ver cómo tratamos eso. En el ámbito clínico existe un gran interés y demanda para detectar y mejorar las disfunciones endometriales con el fin de tratar la disbiosis uterina, porque es lo que se relaciona específicamente con los trastornos, con la predisposición que les menciono. Y esto sobre todo se ha visto en el tratamiento de la infertilidad, donde más resultados positivos hay en que si corregimos las disbiosis, mejoramos el tratamiento de la infertilidad, que por ahí sería la fertilización in vitro. A pesar de eso, no hay un protocolo unificado, no hay nada estándar. Todo esto está basado en ensayos, estudios que se han hecho en los últimos tiempos. Bueno, aquí vemos que algunos estudios que utilizaban lo que les mencionaba de la secuenciación en próxima generación tienen dos tipos de prueba, la prueba EMA y la prueba de Varinos. La prueba EMA, que vamos a ver que esta se basaba en el hallazgo donde se dicen de que el lactobacillus es el que predomina. Ellos toman en cuenta ese punto, de que el lactobacillus predomina y que si tratamos esa disbiosis bacteriana, sabiendo de que el lactobacillus es mi composición basal, entonces mejoro el tratamiento de la infertilidad. Es lo que demostró las pruebas que utilizaron EMA. También EMA era una de las mejores, esta prueba, porque clasificó no solamente tomando en cuenta el punto de que el lactobacillus era el dominante, sino que también tomó datos de lactobacillus, de estudios, perdón, donde el lactobacillus no era dominante. Entonces, también demostró de que al tratar ambas cosas, un ambiente en el que el lactobacillus es dominante y en el que no, se mejoró el tratamiento de la infertilidad y de otros tratamientos.
usando antibióticos, probióticos y prebióticos. La de Varino pues concluyó básicamente lo mismo, solamente que Varino apoya más el punto de la combinación. Antibióticos, combinarlos con probióticos, prebióticos. En el caso de Emma, ella como que enfoca, dependiendo del trastorno ginecológico, utilizar o antibióticos o probióticos. En el caso de los antibióticos, pues realmente han tenido una alta respuesta en cuanto a la modulación microbiana, en corregir esa disbiosis bacteriana. Se sabe de que sí generan un efecto positivo, sobre todo en la infertilidad, y lo que se hace, pues, como no sabemos cuál es la composición central o basal, se coloca antibióticos de amplio espectro, como lo es la amoxicilina, para modular ese ambiente, pensando de que pueden ser los lactobacilos dominantes o un ambiente en el que no es dominante el lactobacilo. Y también, pues en este caso, se apoya lo que es el uso de los probióticos y prebióticos, porque se demostraron en estudios que aumentaron las tasas de embarazo a un 60, un 90%. Cuando se trató esto, se corrigió la disbiosis bacteriana con antibióticos y sumado se usó lo que eran los probióticos y prebióticos. En la endometriosis, pues como les había mencionado, está la hipótesis de que la contaminación bacteriana predispone, entonces lo que se da en este caso o se promueve es que se dé una profilaxis antes de que la paciente desarrolle. Por ejemplo, una paciente que tiene una predisposición por genética de desarrollar endometriosis, le damos profilaxis con antibióticos y probablemente podríamos disminuir las lesiones endometriósicas que va a desarrollar, porque ya sabemos que la interacción entre la composición bacteriana normal y la predisposición genética de tener endometriosis hace de que la enfermedad progrese más rápido. En el caso de los probióticos, pues que estos son microorganismos vivos y los que más se utilizan son los lactobacilos. Vamos a ver de que son una buena alternativa, son seguras y eficaces y como les mencioné, se usan en conjunto con los antibióticos. Tienen mejores resultados en la fertilidad cuando se usan así. Y bueno, los que más se utilizan son los compuestos por lactobacilos y sobre todo los que son selectivos, porque habían estudios que no apoyaban mucho el uso de los probióticos porque no eran selectivos para el área en el que se querían utilizar. Pero demostraron, demostraron que al final pues sí había un efecto protector en la mujer contra las infecciones. También aquí en el caso de la endometriosis, como les mencionaba, disminuyen mucho lo que son el dolor y las lesiones endometriósicas, sobre todo cuando utilizamos el lactobacillus rhamnosus, que es uno de los compuestos que más se utilizan de probióticos, los van a ver también en lo que es la gastroenteritis, y también otros tipos de lactobacilos. Pero realmente hay que entender que con los probióticos y los prebióticos, esto todavía está en investigación. Van a haber estudios que los aprueban, otros que no. Entonces hay que tomar mucho en cuenta de que puede afectar lo que es el grupo de estudio o en quién se hizo el ensayo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso de los prebióticos, pues estos realmente sí demostraron tener un gran efecto positivo cuando se daban durante y después del tratamiento con los antibióticos en las pacientes, sobre todo que tenían infertilidad. Hablamos mucho de la infertilidad porque es donde mejor se han visto lo que es el efecto positivo, de que damos antibióticos, se corrige la disbiosis bacteriana y se mejoran los efectos del tratamiento para la infertilidad. Entonces, por esa idea en general, se habla mucho de la infertilidad. Igual hay que seguir investigando. Algo que es como prometedor a futuro es la transferencia de microbiota fecal. Realmente los autores en este caso dieron énfasis en que se sabe de que hay estudios que lo aprueban y que han demostrado, por ejemplo, en el caso de tratar infecciones por Clostridium, tener efectos positivos, pero igual aclaran de que es algo prometedor, pero se debe seguir en investigación, porque hay muchos estudios también que han dicho de que cuando se usa este tipo de métodos han progresado mucho las enfermedades y han sido fatales para los pacientes. Así que bueno, recordarles pues que el útero no es estéril, hay una composición bacteriana, no sabemos cuál es la composición basal, la composición específica, porque está modificada, perdón, por muchos factores que son técnicos, por ejemplo, en las diferentes pruebas ginecológicas que vayamos a hacernos, se puede modificar, se puede contaminar y alterarse ese nicho microbiano.
pero sí sabemos de que hay una microbiota ahí y que predispone a tener trastornos ginecológicos, y hay ciertos trastornos ginecológicos que pueden alterar aún más esa disbiosis bacteriana y aumentar la progresión de las patologías. Eso hay que saberlo. Así que se queden con que sabemos que hay una composición normal, pero necesitamos seguir estudiando. Podrían ser los lactobacilos, podrían no serlos, podrían ser los Acinetobacter, entre otros. En conclusión, se necesitan más estudios sobre esta composición bacteriana para poder diferenciar entre la que es basal y cuando tenemos una disbiosis bacteriana. Son hipótesis, todo este estudio está basado en revisiones de otros estudios, en sus propias hipótesis, y bueno, el tratamiento sí funciona. Por ejemplo, en la infertilidad se demostró que sí funcionaba para tratar la disbiosis bacteriana y mejorar lo que era el tratamiento de los trastornos ginecológicos. Las nuevas terapias, como lo es el probiótico, el prebiótico, realmente sí son positivas. En combinación con antibióticos, demostraron tener altas tasas de mejoría para los pacientes. Así que es un campo prometedor de investigación. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, gracias. Pensé que no se escuchaba. Ok. Ok, buenas tardes, mi nombre es Milena Sánchez y bueno, hoy tengo el placer de hablarles un poco sobre lo que son los miomas uterinos. Primero, vamos a ver qué son estos miomas uterinos. Okay, estos actualmente se han descrito como aquel tumor más frecuente o uno de los más comunes que podemos encontrar en lo que es el aparato reproductor femenino. Estos consisten básicamente en lo que son neoplasias benignas que se encuentran compuestas de músculo liso y generalmente tienden a originarse en lo que es el miometrio. Como les mencionaba, los miomas son muy prevalentes. De hecho, se ha establecido que un 40%, aproximadamente un 40% de las mujeres que se encuentran en lo que es la etapa reproductiva, es decir, la etapa fértil, tienen esa posibilidad de llegar a presentar lo que es un mioma uterino. También el 60% de lo que son procesos como las laparotomías ginecológicas se asocian a lo que son miomas uterinos. Ahora, así como vemos en esta imagen, algunas veces los miomas se pueden presentar de forma múltiple, como también pueden que se presenten de forma única. Lo más común es que ellos se presenten de forma múltiple. Ahora, cabe resaltar que las manifestaciones, los síntomas que presenta una paciente con mioma no siempre son los mismos. A ver, puede cambiar lo que es la relevancia clínica. Y esto se debe a que sí, la paciente presenta una masa benigna, pero puede que sea asintomático. Y eso va a depender más que nada del tamaño del mioma, va a depender de la ubicación que presente, porque nosotros podemos clasificar a los miomas dependiendo de dónde se ubiquen. Por ejemplo, aquí vemos mioma intramural, subseroso, submucoso, o sea, podemos clasificarlos dependiendo de dónde estén ubicados, y esto también tiene relevancia en cómo va a crecer, o sea, en qué dirección va a ir creciendo ese mioma. Y también es muy importante lo que es el número, que les mencioné hace un momento, puede que sea de origen solamente uno, como pueden que ser múltiples. Entonces, estos tres factores que acabo de mencionarles, lo que es el tamaño, lo que es la ubicación, lo que es el número, es importante. ¿Por qué? Porque esto va a incidir en lo que son esas manifestaciones, esas dolencias, esos síntomas que puede presentar la paciente. Ok, entonces ya recordando o ya sabiendo que es un mioma uterino, vamos a hablar sobre los efectos de los estrógenos. Acá, bueno, les traigo a colación una imagen de estas masas benignas. Estos miomas usualmente son sensibles a algunas hormonas, específicamente a hormonas como los estrógenos, como lo que es la progesterona. ¿Y qué pasa? Recordando que estas hormonas son relevantes en algunas funciones, como por ejemplo lo que es el ciclo menstrual, lo que es la embriogénesis, lo que es el embarazo, nos hace pensar de que sí, estas hormonas son muy funcionales
se encuentran en cantidades relevantes cuando la mujer se encuentra en lo que es la etapa fértil. Entonces, sucede que la exposición a lo que son estas hormonas está asociada a lo que es la aparición de los miomas uterinos. Aquí está lo que hace un rato les mencionaba, el 40% de las mujeres en etapa fértil tienen esa posibilidad de llegar a presentar un mioma uterino, y es debido a esto, a lo que son estas hormonas como los estrógenos y lo que son las progesteronas. Ahora, viendo, digamos, la otra cara de la moneda, vendría siendo cuando ya la mujer se encuentra en lo que es la menopausia, ¿no? Lo que es el climaterio, donde estas hormonas comienzan a disminuye la cantidad. Y, digamos, si presentaba algún tipo de mioma, estos tienden a contraerse, tienden a disminuir su tamaño. Y en esta etapa ya es prácticamente raro que se dé lo que es la aparición de nuevos miomas. Ok, entonces ahora voy a hablarles un poco sobre los factores de riesgo. Entre ellos está lo que es la raza. Estadísticas epidemiológicas han establecido que esta patología es más frecuente en lo que son las mujeres afroamericanas, a lo que son las afrodescendientes. Se ha establecido que es de 3 a 9 veces más común en lo que son las mujeres afrodescendientes que las mujeres de otras etnias. También es importante lo que es la agregación familiar, lo que son los factores de reproducción. Aquí, por ejemplo, está lo que es la menarquía precoz, en la cual la mujer tiene el periodo antes de los 10 años, o sea, antes de lo que es ese tiempo promedio. Entonces, eso se ha establecido como un factor de riesgo porque esa mujer ha estado más tiempo expuesta a lo que son esos efectos, a lo que son esas funcionalidades de esas hormonas que mencioné hace un momento. Entonces, esto con estudios se ha llevado a establecer como un factor de riesgo. También hay algunos tratamientos hormonales, pero aquí depende de muchas cosas. Cuando hablamos del tratamiento va a depender de qué sustancia se está utilizando como tratamiento, cuál es el tiempo de ese tratamiento, cuál es la vía de administración. Por ejemplo, aquí puedo mencionar anticonceptivos orales, pero cuando se administran de forma prematura. O sea, cuando tenemos niñas de 12, 13, 14 años utilizando anticonceptivos orales. Leí que esto también se ha considerado como un factor de riesgo. Ahora, no podemos dejar de lado lo que es el estilo de vida. Esto, lo que son los miomas, también se ha asociado con lo que es la obesidad, con lo que es la hipertensión, con lo que es la diabetes. No se tiene detalle tal cual de cómo funciona o a qué se debe, pero se ha asociado que cuando las mujeres tienen un alto consumo de carne roja, un bajo consumo de frutas, bajo consumo de vegetales, bajo consumo de pescado, o sea, cuando mantienes este tipo de dieta, esto es como un riesgo relativo a llegar a presentar también lo que son los miomas. Ok, entonces aquí voy a hablarles un poco sobre la fisiopatología. De hecho, esta no se conoce de forma detallada. Con investigaciones recientes se ha logrado como establecer algunas teorías. Algunas de ellas establecen de que estos se producen debido a alteraciones en la expresión de patrones genéticos o alteraciones en lo que es la función de lo que son las células madres miometriales. Ahora, ¿a qué se deben esas alteraciones? Usualmente tienden a darse por cambios genéticos o por factores ambientales. Cambios genéticos, por ejemplo, lo que sale en el cuadro, como lo que es la metilación de ADN. También en algunos textos leí sobre lo que es la alteración cromosómica. Se ha asociado con lo que es el reordenamiento de lo que es el cromosoma 6 y el cromosoma 12, que estos se han asociado con otras neoplasias benignas, como por ejemplo lo que son los pólipos endometriales, lo que son los lipomas. Entonces también se ha asociado con lo que es la aparición de los miomas. Y dentro de los factores ambientales está, por ejemplo, lo que es la exposición a las hormonas que hace un momento mencioné. ¿Y qué sucede? Tanto estos factores ambientales como estos factores genéticos pueden activar a estas células iniciadoras de tumor, dando lugar a lo que son los meiomas uterinos o leiomas, son sinónimos.
Ok, entonces ahora voy a hablarles un poco de la clasificación de estos tumores benignos. Nosotros podemos clasificarlos dependiendo de su ubicación y también la dirección de su crecimiento. Esto es importante, como les mencionaba, al igual del tamaño, al igual del número, porque esto va a repercutir en lo que son esas manifestaciones que va a presentar la paciente. Entonces, como tipo 1 están los subserosos, sería este que vemos acá. Este usualmente se origina en lo que son miocitos que están más cerca de lo que es la parte serosa. Y cuando va creciendo ese mioma, tiende a crecer con dirección hacia afuera. O sea, el mioma subseroso se caracteriza por crecer con dirección hacia afuera. Cuando hablamos de los miomas intramurales, es como este que está acá arriba. Este tiene más que nada como, se mantiene más en relación con lo que es el espesor del músculo del miometrio. Entonces, cuando va creciendo con dirección hacia adentro. Cuando hablamos de lo que son los submucosos, que es el tercer tipo, es este que vemos acá en el diagrama, vemos que se encuentra más hacia adentro. Específicamente, se encuentra más hacia el endometrio. ¿Qué sucede? Si él comienza a crecer, su dirección va a ser hacia el endometrio. También están lo que son algunas veces vamos a ver unos miomas que están unidos por lo que son unos pedúnculos, como vemos en el diagrama. Este que se encuentra en lo que es la parte del endometrio se le denomina mioma submucoso pedunculado. Este lo vemos ya más externo en relación con lo que es la serosa, entonces este se le denomina mioma subserosal pedunculado. Entonces acá, bueno, tenemos el diagrama, pero acá podemos verlo un poco más real. Aquí vemos el subseroso, que se encuentra como más externo, y aquí podemos ver que él crece hacia afuera. Aquí vemos el intramural. Él le decía que crecía hacia adentro, pero vemos que se mantiene como más en relación con lo que es el músculo. Y están lo que son los submucosos, que están creciendo hacia lo que es el endometrio. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de las manifestaciones clínicas. Muchas pacientes son asintomáticas, o sea, no presentan ningún síntoma, pero en el caso de que sean pacientes sintomáticas, lo más frecuente o lo más común es que tengan sangrados anormales. Se establece que el 30% de las mujeres que presentan miomas uterinos presentan alteraciones menstruales, específicamente lo que es la hipermenorrea, o sea, que tienen una expulsión de sangre abundante durante el periodo. También tienen a referir que sienten como una compresión en lo que es el área de la pelvis, sienten muchas molestias pélvicas, pueden presentar infecundidad o pérdida del embarazo y de dolor pélvico agudo. Ok, de estas manifestaciones vamos a enfocarnos un poco en la más común, que es el sangrado anormal. Aquí nosotros podemos ver lo que es la anatomía normal del útero, lo que es la circulación venosa normal del útero. Y acá lo podemos ver en el caso de que la paciente presente miomas. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que produce ese sangrado excesivo? Estos miomas voluminosos, ellos comprimen o presionan lo que es lo que son las venas uterinas, o sea, las comprimen. ¿Y qué sucede? Eso hace que se dilaten lo que son las vénulas, cosa que cuando ya viene lo que es la parte de la menstruación y se da lo que es el desprendimiento del endometrio, se rompen esas vénulas y aquí esto es como que básicamente lo que es la fisiología de ese sangrado abundante, que es como les mencionaba, esa manifestación más común que se presenta en lo que son las mujeres con miomas. Ok, entonces aquí vamos a ver brevemente en realidad lo que es el diagnóstico. Digamos que ya el doctor ya tiene en cuenta lo que son los antecedentes de la paciente, teniendo en cuenta lo que son los factores de riesgo, ya conocemos lo que son las manifestaciones. Entonces, con lo que es una palpación ginecológica, el doctor puede llegar a notar como un agrandamiento del útero. También puede llegar a notar irregularidades del mismo. Entonces ya se procede a utilizar lo que son estudios de imágenes. Específicamente lo que son las ecografías se pueden utilizar para lo que es el diagnóstico de los miomas.
También se pueden utilizar lo que son las resonancias magnéticas. Aquí hay un ejemplo de lo que son las ecografías y la resonancia magnética. Un método diagnóstico que no se utiliza o leí que no es muy recomendable para el diagnóstico es la tomografía computarizada. Ahora, ya una vez que el médico tenga el diagnóstico, voy a hablar levemente sobre lo que es el tratamiento. El tratamiento puede ser de dos formas. Puede ser invasivo o puede ser no invasivo. Puede ser no invasivo utilizando lo que son fármacos. Por ejemplo, leí que se utilizan lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, se utilizan lo que son los antiprogestágenos en el caso de lo que son tratamientos no invasivos. Ahora, ya si el médico siente que requiere de un tratamiento más invasivo, puede proceder a lo que es la extirpación del meioma, mediante lo que es una miectomía laparoscópica, o también puede proceder con lo que es una histeroscopía. Ok, bueno, entonces acá ya de último les traigo a colación este mioma, que en realidad si lo comparamos con los otros que presenté a lo largo de las charlas, es más irregular, es más grande, o sea que es poco normal. Y bueno, lo más interesante de este es que está fresquito porque me lo mandó el doctor Obregón y dice que lo estaba estudiando el día de hoy. Así que bueno, lo quise traer acá a colación para que pudieran verlo. No tiene un tamaño nada común, dice que es irregular. Ok, bueno, entonces acá terminaría con la presentación.